La diversión de Crackle continúa a través de tu XView sin costo adicional. Disfruta las mejores películas, contenido original y exclusivo, las series más aclamadas como, cuando y donde quieras. Si ya tienes XView, disfrútalo de inmediato. Si no, ¿qué esperas? Con Megacable ya nada es igual. La constelación de YouTube Stars en XView crece. Con los Polinesios, Extra Polinesios, Crafting Geek y muchos más. En pantalla grande y al instante. Chécalos hoy mismo. Con XView ya nada es igual. Mega Canal. Si crees que puedes tomar la señal de cable sin pagar por ella y que nadie se va a dar cuenta, considera que en realidad es un delito federal que sí es grave y que se castiga con multas y hasta cárcel. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. Imagina tu empresa. Imagínala trabajando con las mejores soluciones de Wi-Fi de manera estable, sin límite de usuarios conectados simultáneamente y con tecnología de punta. Imagina controlar los accesos en múltiples dispositivos y tener información analítica de uso de tu red. No importa el tamaño de tus planes, tenemos una solución en red Wi-Fi para tu empresa. Con Hola, eso que imaginas se puede. La solución está a una llamada. 9690-6000. Megacanal Tuxtla Gutiérrez. Clasificación A. Este programa es apto para todo público. A fondo. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una emisión más de su programa A Fondo, y de costumbre, y entramos de lleno. Hoy vamos a desmenuzar el tema del flujo migratorio, que es algo que nos compete como una importante franja fronteriza que divide nuestro país, México, Guatemala, y por supuesto que por obligación tienen que entrar y pasar por nuestro estado. Me da un gusto saludar por primera vez, saludarte, diputado, presidente de la Comisión de Hacienda. Y lo hagamos a fondo, bien fuerte, bien como es el programa. Bienvenido, muchísimas gracias, por aceptar esta... Te ofrezco una disculpa que nos ha costado ahí la logística, pero estoy a tu orden, encantado. Además, aquí con los camarógrafos de primerísima... las camarotes, todo muy bien, ¿no? Yo feliz y encantado. Bueno, presidente de la Comisión de Hacienda de la 67ª legislatura, reitero el agradecimiento por primera vez que nos hayas recibido en tu oficina. Hablar de este flujo migratorio, diputado, y entrar de lleno, ¿salió ganando México con este acuerdo? Son temas separados, a ver. O le entramos al acuerdo económico con Estados Unidos, o sea, o logramos que nos mantuviera el arancel fuera, enfrentando a la migración, o más duro que eso, aguantamos el arancel y recibimos a todos. Yo pienso que lo mejor era mantener estable la economía, y para ello hubo que ceder. No creo que sea de ganadores o perdedores, se trata de que también los gringos dicen, oye, no puedes dejar entrar. Si el año pasado, en mayo, recibía 40,000 y este año recibía 142,000, algo está pasando en tu frontera, están pasando demasiados. Y si lo contrastas con los que tienes registrados que entraron y tienes registrados muchos menos que esos, muchos menos, algo está pasando. Entonces, en esa presión, que hay que estar conscientes que somos un país mucho más pequeño económica y políticamente que los Estados Unidos, en términos de influencia política y económica. Bueno, dicen ellos, necesito que me ayudes a controlar la migración, y quizás sea lo correcto. ¿A qué me refiero? A que si tú pides que aplique la ley dice que todo el que entra al país debe registrarse, y todo el que entra al país debe decir a qué viene, y todo el que entra al país debe de tener día de regreso. Pero hay muchísima migración ilegal, habría que taparla.
Bueno, que esto históricamente... Históricamente, sí, pero nunca en los volúmenes que tenemos actualmente. Exacto. No fue una irresponsabilidad, por cierto, hablando de esto, el presidente, el hecho de pintar al país como que todo está bien las cosas, hablando económicamente y de empleo. Yo creo que nadie nunca alcanzó a dimensionar la cantidad de gente que podía venir. Yo mismo cuando pensé, hoy están en una caravana de 2,000 gente se van a poner de acuerdo, y no, llegaron 4,000, ¿no? Es decir, nadie ha dimensionado que la migración ya es un fenómeno mundial. Te doy un dato. En 10 años, la migración de Centro y Sudamérica a Europa ha crecido 4,000%. O sea, los que se van a Europa como pueden, 4,000% ha crecido. Quiere decir que están yendo a donde pueden, huyendo de la pobreza, huyendo de la inseguridad, buscando trabajo. Si se están yendo a todos lados este fenómeno, lo vamos a seguir viendo. Pasó en Europa. En Europa primero pusieron cuotas. A ver, a Bélgica le tocan tantos miles, a Holanda tantos miles, a Alemania tantos miles, a España tantos miles. Pero la cuota se saturó de inmediato. Empezaron a llegar más. Hay una isla en Grecia donde debían caber de 1.500 a 2.500 migrantes. Hay de 20 a 30,000. Saturados en condiciones insalubres. ¿Qué han hecho? ¿De dónde salen? Primero cerraron las fronteras. Ahorita digo dónde salen, cerraron las fronteras y cerraron ya hasta los puertos. Ya no pueden entrar. ¿De dónde salen? De países subdesarrollados donde el crecimiento demográfico es más alto, donde hay menos oportunidades de trabajo, o en países que tienen francos problemas sociales, políticos y hasta guerras, y vienen huyendo de las guerras civiles, o en África de estas guerras que hay entre tribus y sectas, o de la represión, y es un fenómeno mundial. Yo creo que también tenemos que tomar conciencia de que es un fenómeno mundial que requiere atención. Que en Centroamérica es mucho más complejo, ¿no? Yo no sé, en África es complejísimo. En África hay países absolutamente fallidos, donde tienen que huir porque si no los matan, porque hay una tribu que manda más que la otra y los quieren exterminar, o esta que secuestra a las gentes, o con ISIS allá en Asia, en Siria. Es decir, hay estados fallidos por todos lados y buscan el país más cercano que tenga mejores condiciones. Algunos dicen que México, otros Estados Unidos. Hay que tomar conciencia que la migración tiene que ser atendida de otra manera. Ahora, de nuevo, ¿estamos dispuestos a sacrificar nuestra economía para recibirlos a todos? Yo creo que no. Entonces, hay que controlar la migración en aras de mantener el crecimiento económico, que además es fundamental para el presidente. Creo que el presidente, una de las cosas que quiere hacer que permanezcan es el crecimiento económico. ¿Cómo? A través de la confianza del inversionista. Y no es tema fácil. Sí. Hay muchas lecturas que le podemos dar al fenómeno migratorio, ¿no? Bueno, derechos humanos, por ejemplo, hay que cuidar los derechos humanos de todos. Empatía, sí hay que tener empatía, pero también hay que, otra lectura, tenemos también que ser muy responsables con nuestros propios habitantes, con nuestros propios ciudadanos. ¿Seguimos siendo dóciles con Estados Unidos? Porque porque es un tema que ya prácticamente quedó particularizado en el tema México-Estados Unidos. ¿Pero qué pasa con los países centroamericanos? Te invito a que hagamos un análisis para ver si debemos o no ser dóciles. ¿Qué pasaría si decimos, me voy a rebelar, ponme el arancel? Yo quiero recibir a los hermanos centroamericanos. Te ponen primero, el día que pongan el 5%, en ese periodo se van a perder 1 millón de empleos. Y primero nos vamos a poner a las patadas, ¿no? 1 millón de empleos y vamos a perder del PIB de 1 a 2 puntos, sí, en 1 minuto. En 10 días venía el segundo golpe, ¿no? El 15 eran 10%, otro punto del PIB y medio millón de empleos más. Y en un mes el 15%. Y llenos de migrantes, porque ellos van a poner su muro y su gente, y nos cierran la frontera y detienen la exportación. No, los vamos a revirar con aranceles. No, nuestras economías son de diferentes tamaños. Hay que también ser muy conscientes de fortalezas y debilidades. Pero además, y no es ser pro-yanqui, no. Hay que ser muy objetivos. No es una mala posición que te digas, oye, no los dejes pasar como Juan por su casa. Haz que respeten siquiera tu ley, tu soberanía. Y yo hago respetar la mía en lo que aquí me toca. No peleemos, vamos juntos. Creo que hay una segunda parte que he sido siempre partidario que debiera ser. Está bien, yo te ayudo. Ayúdame tú de Estados Unidos dándome dinero para 2 cosas. 1, para desarrollar la economía del sur. Y 2,
para reforzar y apoyar la infraestructura migratoria en esa frontera, a mí. Pero también a los demás países, como pasaba antes, Trump ha parado esas ayudas, darles dinero para desarrollar industrias y programas que permitan que la gente tenga empleos y no vengan. En el largo plazo es la única manera, que estén mejor más al sur para que podamos estar mejor más al norte en el tema migratorio. Esta situación que bien comentas, hay que fortalecer el desarrollo económico de la frontera. ¿No es contradecirse cuando suspendiste las zonas económicas especiales? Esa es una gran pregunta. Yo he sido de los que piensan que había que seguir con todo programa que favoreciera el desarrollo del sur. Si no van a ser las zonas económicas especiales y hay un nuevo programa, adelante, bienvenido sea. Sí es un poco contradecir eso si lo analizamos de esa manera muy dura, muy cruda, pero muy real. Sí. Pero hay que buscar alternativas y hay que desarrollar la frontera. Había habido antes aquí en Chiapas una intención similar cuando hicieron allá en Tapachula el recinto fiscal estratégico, que la finalidad era establecer un lugar donde pudieras tener maquiladoras sin impuestos, que era un poco la idea de la zona económica especial. Yo creo que hay que meterle todo el dinero que sea necesario al desarrollo del sur y de nuevo, para mí es muy bueno que venga la Guardia. ¿Por qué? Porque va a ayudar a la seguridad y a contener. No puede el Estado solo, no pueden los municipios solos, necesitas el apoyo de la Federación. Además es un tema nacional, es un tema internacional, es un tema que ya rebasó cualquier consideración simple que tuviese alguien al respecto. Una bola de nieve que era muy pequeña, ahora se volvió donde integra tanto a sectores y que hoy lamentablemente ha traído daños colaterales. Yo revisé mi discurso en la Cámara Federal de hace 2 años. Y hace 2 años, 2 años y medio, cuando Trump era candidato aún, ya veíamos venir esto. Veíamos que la migración iba a ser un problema. Veíamos que el control económico iba a ser un problema. Veíamos que la relación bilateral iba a cambiar. Y lo dijimos en tribuna. Esto puede pasar. Sí. Pero ya una vez que llegó nos fuimos confiando. Porque pensamos, la migración de mexicanos para Estados Unidos, nunca nos imaginamos que era la de mexicanos, más guatemaltecos, más hondureños, más salvadoreños, más costarricenses, más palmas, todo el que se anime. Porque también vienen africanos, asiáticos, de todos los... ¿Y por qué no entran por Canadá los africanos y los asiáticos? Porque esta frontera es más porosa y es más fácil. ¿En un principio no era una estrategia electorera para Trump, diputado? Eso pensamos, ya vimos que no. Porque hubo elecciones intermedias el año pasado, ahora hay ¿no? quien dice, sigue siendo una estrategia electorera. Quizá en parte, no lo dudo, puede ser una estrategia electorera. Pero también es cierto que a ellos les impacta durísimo a su economía recibir a 100,000 gentes mensuales. Claro. ¿Qué estados de Estados Unidos todavía aguantan esa inyección de migrantes? En Estados Unidos hay países, antes para todos los cubanos había una ley que se llama pies secos, pies mojados, que les daba automáticamente residencia y luego ciudadanía. Ya no, la cancelaron. Había otra, hay ahora una lotería donde sortean visas de trabajo en los países que califican para eso. México no es de ellos. Y reciben migrantes. También quiere cancelar los Trump. Pero ya están saturados también de migrantes. Y en toda la zona norte de Estados Unidos, lo que le llaman el Rust Belt, el cinturón del óxido, que es donde se hacían todos los vehículos, partes automotrices y todo. Bueno, en perdió Detroit la mitad de su población en 20 años. Y es una de las ciudades más pobres cuando era la ciudad más bollantes. Tienen un gran desempleo. ¿Le dices, van a llegar más gentes? No. A pesar de ser un tema electorero, también pasa por el pragmatismo de la realidad. El día a día de allá, en ciertas zonas, también es bien duro. Entonces, pienso que el presidente Trump, que además, hay que decirlo, él tiene un discurso populista de derecha, sí, y le ha funcionado. Ahora trae una competencia electoral fuerte con Joe Biden, hay quienes dicen en análisis que está hasta 2 o 3 puntos encima de él, pues tiene que echarle con todo. Y ningún analista puede dejar el tema político a un lado, sería terrible. Por eso mismo, en la defensa del acuerdo,
no dices que damos tablas y a todo dar, tienes que decir ganamos para manejar el tema político. Yo creo que fue un buen acuerdo y que más allá de todo no solo era necesario, era indispensable hacerlo. Sí, ahora surge... Y perdón por hablar tanto. La duda, diputado, no te preocupes, esa es la finalidad, ¿no? Que nos des tu punto de vista en torno a este flujo migratorio. Que esta promesa de los 80,000 empleos, ¿dónde los vas a ubicar? Bueno, hay tasas de desempleo altas en el sur del país. Hay lugares de pleno empleo como Ciudad Juárez, quizá como Tijuana, pero no en el sur. No. Pero además, ante 140,000 que llegaron el mes pasado, palidecen 80,000 empleos. Es decir... Eso sí, sin contar el déficit más el de empleo que hay, pero se maneja, ¿no? Yo pienso que nosotros tenemos que contener, Guatemala tiene que contener, Honduras, cada país tendrá que contener lo que le toca. Ahora ya nos ve Trump como su muro. No, de ningún modo creo que es así. Él nos ve como nosotros vemos a Guatemala, somos su frontera. Y en el estado de tu frontera tú exiges responsabilidad en tu frontera. Es decir, cumple cuando menos con los que los tratados internacionales dicen, no les des paso libre. Paso libre generas aquí un problema de flujo brutal. Y verlo tan simple, de 40 a 140,000, aquel empleado que recibía a 100 gentes, hoy recibe casi 4 veces más, 400 gentes en el mes. Si atendías 3 a 4 diarias, 10, 12, ya no te da, tu propia burocracia se ve rebasada. Y están conscientes, bueno, te los regreso. ¿Cuánto tiempo puede aguantar la frontera regresándole a los que lleguen? ¿Cuánto? Sería brutal. Sí, no hay la suficiente capacidad, ¿no? Tienes que contener en el sur. Sí. Pero para contenernos en el sur, yo creo que hay que preparar, y también para el norte, un fondo migrante especial. Y quiero proponer un punto de acuerdo para pedírselo a la Cámara de Diputados Federal. Un fondo emergente para el migrante al que puedan concursar los municipios que van a atender el problema de la migración. Si no, ¿cómo le vas a poder dar a los que se queden un tiempo techo, comida, salud? Un gran reto. Y seguridad. ¿Una especie de un fideicomiso para los municipios fronterizos? Un fondo en abierto para el que puedan ellos aplicar y les den recursos adicionales extras para poder enfrentar lo que será durante un tiempo un durísimo reto, una durísima batalla, un reto fuerte. Yo estoy seguro que si se implementa bien esta política, irán bajando el número de migrantes, porque entraban las caravanas, ya vimos las imágenes, rompiendo la reja. Y pues lo mismo ha dicho el presidente cuando ve que cortan la reja y entran 1,200 gentes en un minuto, en un segundo. Bueno. Porque en un principio era la política del presidente de puertas abiertas, los vamos a atender. El problema es y ahora con esta contención... Hagamos el símil en casa. Tú le dices en casa a tus hermanos, pueden venir, si vivieran fuera, pueden venir los días que quieran. Si te cae uno de repente un fin de semana, no pasa nada. Si te caen todos con toda la familia durante un mes, pasa mucho. Sí. No estás ni siquiera preparado económicamente para mantener 4 familias, menos durante un mes, pasa lo mismo. Depende también de la prudencia de quien viene y de que analice las condiciones. Pero estamos hablando de un sector de la sociedad que está desesperado, que analicen y qué prudencia. Nos dan chance ya, vámonos, órale. Ya dijeron que nos van a dar paso seguro, ya nos dijeron que nos van a dar paso libre. Es un país amigo, vamos. Y bueno, el fenómeno ahí está. Nadie puede negar que aún acá, en la capital, aún en otros lugares, han visto que se ha incrementado el flujo de migrantes. Tú lo has visto, yo lo he visto. Ahora, si vas a los municipios fronterizos, esto se ve muchísimo. Y no solo es la frontera aquí de Tapachula, hay muchas otras fronteras acá, pasos libres que habrá que cuidar, bien amplio. Ciudad Cuauhtémoc. Frontera Corozal, hay muchos lugares que había que cuidar. Porque va a pasar un fenómeno que no sé si ya empezaron a analizar y mucha gente tendrá que ver. Ahorita es por tierra. Cuando se cierre la frontera por tierra, nosotros tenemos una amplia frontera también por mar. Como pasa en Europa, muchos se van a embarcar en un puerto de Centroamérica para poder entrar por los puertos. Que muchos cubanos han entrado de esa forma, ¿no? Claro. Y entonces Quintana Roo enfrentará esta misma problemática en los barcos que quieran llegar
de manera clandestina. Y habrá también que cerrar. Le pasaba todo el tiempo a Miami con los cubanos que venían en estas barcas, en estas barcazas queriendo encontrar destino. Eso puede provocar otra tragedia porque muchísimos de ellos mueren en el mar. Está pasando en Europa. Cuando declararon que solo podían entrar por los puertos seguros, la gente se aventaba en barcos saturadísimos al puerto seguro. Pero ahora que los puertos están cerrando, se ha ahogado muchísima gente. Tú recordarás hace 1 o 2 años una brutal imagen de un niño de 1 o 2 años muerto en la playa de uno de estos migrantes, en este caso creo que de Oriente hacia Europa. Brutal imagen que le dio vuelta al mundo, ¿no? Que muestra en forma descarnada el fenómeno de quienes huyen desesperados y también el brutal tope que es la realidad de quien recibe hasta donde puede. Ahora, diputado, la bolita le toca al Congreso en torno a la Guardia Nacional. Al Congreso Federal, sí, el Congreso Federal tiene que establecer muy rápido las leyes complementarias de la Guardia Nacional, pero hay un tema que hay que ver, que yo creo que también es fundamental. En el presupuesto dará a la Guardia Nacional lo que requiera para tener las condiciones necesarias para el propio personal de la Guardia, ¿no? Es decir, bases, vehículos, comida, viáticos, lo que requieren. Y 2, a los municipios y a las instituciones complementarias como es migración, como son las presidencias municipales, los recursos también para atender a la gente. Migración, las policías locales, las policías municipales, hay muchos otros que tendrán que coadyuvar para la atención y contención del migrante, con lo duro que esto se oiga, cuidando siempre, hay que decirlo, y recalco, los derechos humanos de todos. ¿De dónde van a sacar los 6,000 elementos de la Guardia Nacional? Están ya preparando a una parte importante, me dicen que los 6,000 están ya en preparación. La primera generación todavía sale en julio, ¿no? En julio, sí, y van a mandar esa primera generación. Ya algunos se mandaron a las zonas de Guerrero, creo que hay otros en una zona de Michoacán y algunos vendrán ahora a Chiapas. Situaciones extraordinarias requieren decisiones extraordinarias. Sí, exacto. Y sobre todo a las carreras. Ayer todavía se desincorporaron algunos predios donde van a estar las bases. No forman parte necesariamente de... Esto es en el Congreso local. El Congreso local empezó a desincorporar ya predios para las bases de la Guardia Nacional por los temas de seguridad, para reforzar la seguridad. Seguimos siendo afortunadamente un estado seguro. Pero esto es otro tema, es reforzar toda la frontera. Para eso se requerirá también que la Guardia traiga los elementos necesarios. No me refiero al número de elementos, no, me refiero a las condiciones necesarias de vida para que su personal se despliegue de manera correcta. Sí, porque aparte de dónde les vas a dar alojamiento, tienen que estar acuartelados, ¿no? Sí, claro, alojamiento, comida, la logística debe ser importantísima, vehículos, gasolina, servicio médico, todo un reto, que además en condiciones como la de nuestro estado, de nuestro clima, pues mira aquí por cuestiones de ruido apagamos el clima y ve el calor que estamos sintiendo. Ahora, ¿qué pasa? Aquel que no por condiciones de ruido, sino por condiciones de su trabajo, tiene que ir primero con un durísimo uniforme, que pesa mucho, y en calores de 40, 42 grados, brutal, ¿no? Brutal. Hay que acondicionar un lugar donde puedan estar más. Yo creo que están ya listos porque, de hecho, algunos periódicos han publicado ya fotos donde están ya equipando y pintando. ¿45 días? No, 45 días es mucho. 45 es para que nos evalúen. Yo creo que antes de 10 días deberán estar. Ya hay una primera parte de la Guardia Nacional que han llegado, ¿no? Una avanzada. Irán llegando los demás, no. En 45 días tenemos la primera evaluación del acuerdo al que se llegó. Pero bueno, se ganó tiempo. Me encanta alguien que hacía ahí el símil en alguna columna, y es un símil viejo, pero hay que hacerlo, ¿no? De aquel que condenan porque insultó a la hija del rey, ¿no? O a la mujer del rey. Leíste eso, ¿no? Y le dice, bueno, lo condenan a muerte. Y ya lo van a matar y está con su compañero de celda. El compañero de celda, ¿cómo vas a insultar a la esposa, ¿no? La adora. Pero quiere más a su caballo todavía, o a su hija, pero al caballo lo adora más. Entonces, yo le puedo enseñar a hablar al caballo. ¿Cómo? Sí, dile al guardia. Y le dice al guardia, el guardia le comenta al rey, y el rey dice, oye, ¿de verdad le puedes hacer
¿Hablar a mi caballo? Sí. ¿Qué seguridad tengo? Usted deme un año y su caballo habla. ¿Cómo? Sí. Dale, denle un año de vida y lo ejecutan en un año. Si habla, te la perdono. Entonces, bueno, regresa y le dice el compañero, oye, un año, pues un caballo no lo vas a poder hacer hablar nunca. En un año, sí, dice, pero ya gané un año. En un año puede morir el rey, morir el caballo, morir yo o pasar cualquier cosa, pero un año ya viví. Entonces, aquí 45 días ya se ganaron y eso es muy bueno. Había que ganar tiempo para preparar la implementación del programa, ahora hay que implementar. Y poderlo implementar, que ojalá que este flujo migratorio que históricamente ha existido, que hoy se ha visto reflejado en un amplio volumen, más de 150,000 de octubre para acá. Es un tema complicado porque también hay que pensar en esta pobre gente, pero el debate va a ser intenso. ¿Tú qué opinas? ¿Tú estás a favor del acuerdo o en contra? Porque había que escuchar también la opinión de todos los demás. Sí, lo hemos desmenuzado, por eso hablamos. ¿Tú qué piensas? De muchas lecturas. ¿Y tú qué piensas en lo personal? ¿A Se favor del acuerdo? lo comenté al principio. Sí, pero... Hay letras chiquitas en las que no nos han dicho, que al final de cuentas... Bueno, eso, el New York Times es lo mismo. el New York Times publicó el lunes, hay un acuerdo secreto. La primera plana de New York Times el lunes decía que había un acuerdo secreto signado antes. Eso decía. Hay letras chiquitas, sí, claro. Pero eso se entiende. En una negociación de ese nivel, es que pareciera que nos olvidamos que las negociaciones de ese nivel están llenas de detalles y de cuestiones formales. ¿Por qué quien lo rebaja el hecho de que es que pidió cacahuates, aquel le estaba echando cacahuates? No, primero son conversaciones al más alto nivel. Antes de llegar a ellas ya hubo pláticas previas para conocer la situación general. Ya hubo pláticas con lo que ellos llaman think tanks, con gentes que tienen una opinión general de las cosas. 3, duran horas, horas y horas. 4, hay que puntualizar al final cuáles son los acuerdos y hay que firmarlos con compromisos claramente establecidos. No fácil. Muy bien. Diputado, te A tu agradezco orden. mucho. No, yo encantado. A mí, el día que me invites, si yo puedo colaborar con algo, estoy contigo. Y gracias por venir, a la que es tu casa. Muchísimas gracias, diputado, y nos vemos en la próxima. Y también, pues, agradecer principalmente a nuestra audiencia, que nos vemos en la próxima. Gracias. A fondo. Megacanal Tuxtla Gutiérrez.